Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. Hola nuevamente, familia amante del fanfic. Qué alegría tenerte aquí, listo para continuar esta gran historia. Recordatorio amistoso, todo lo que escuchas es 100% imaginación. Así que no busques portales secretos en los rincones de tu casa. Todos los derechos de esta obra pertenecen a su autor original. Nosotros solo le damos forma y te la contamos con cariño. Ya puedes encontrarnos en Patreon, y eso nos emociona muchísimo. Suscríbete para disfrutar los fanfics antes de su estreno en YouTube. Apóyanos y sé parte del crecimiento de esta comunidad creativa. Punto. El capítulo 625 también es posible. No fue demasiado ruidoso, pero como la niña estaba sentada en la primera fila, justo al lado del podio, el director la ignoró directamente. En realidad, Y piensa que esto no es un problema grave, pero el maestro hizo que la niña se parara afuera. De todos modos, fue respetuoso e inspirador con los estudiantes de la clase de este maestro en ese momento. Es básicamente ese tipo de sentimiento, pero nunca esperó que Y diera en el clavo tan grande aquí. Este maestro es completamente frío. Lo desenmascaré por completo yo solo. No se ocupó del compañero que acusó injustamente a Y de robar dinero. En realidad, Y, personalmente, es demasiado. Incluso si no lo llevas a casa. Incluso puedes evitar que lea la reseña desde el podio. Al menos puedes demostrárselo a Y durante la clase. Incluso si se dice una sola frase, sigue siendo mucho mejor que no mencionarla en absoluto. Esta es una diferencia esencial. Esto es algo 100% diferente. Este asunto no es difícil para este profesor. Por ejemplo, puedes decir algo durante una clase, debe haber un sentido de proporción en las peleas entre compañeros de clase, y algunas bromas no están permitidas. Por ejemplo, es incriminar a un compañero de clase por robar el dinero de otras personas. Esto es más serio. Tal vez eres demasiado joven para comprender la gravedad de este asunto. De todos modos, todos deberían prestar atención a esto. Si lo hay, cámbialo, si no, agrega ánimos. Y siente que si dices algo así, estás haciendo algo humano. Pero el problema es que este profesor tiene mucha debilidad por su subdirector. Era como si el vicejefe del escuadrón fuera su propio hijo. Esto hizo que Y se preguntara qué estaba pasando. Quizás algunos lo adivinen, quizás Y suele ser demasiado molesto. No me gusta este profesor. Quizás este profesor tenía una muy mala impresión de Y. Así que esto es lo que pasa. Pero el problema es que Y lo recuerda muy bien. Cuando estaba en la escuela primaria, antes de pasar al segundo nivel, era realmente un estudiante muy honesto. Incluso con una personalidad tranquila, parece una niña. Y nunca provoca desastres ni causa problemas. Y recordaba muy bien que toda la escuela primaria nunca había sido castigada. No se ha escrito una sola reseña. Y aunque Y no era el tipo de estudiante destacado, su rendimiento académico también está justificado. Y recordó que en ese entonces había unos 60 estudiantes en su clase. En aquel entonces, Y siempre rondaba los 20. Si tocaba un poco mejor, probablemente llegaría al puesto 16 o 18. Si su rendimiento era un poco peor, llegaría al 22 o 24. La última vez que Y obtuvo el puesto 25, su mejor resultado fue el 15. En fin, qué niño, Zhao, ¿cómo es posible que el profesor se enoje? Es simplemente imposible. Pero el problema es que la protección que el profesor mostraba al subdirector en aquel entonces destrozó por completo las tres perspectivas de Y. Este asunto siempre lo ha inquietado. No es por nada más, sino porque esta fue la primera vez que Y dudó del mundo. Antes, Y siempre imaginaba un mundo demasiado perfecto, era una sensación completamente idealizada. Punto. Capítulo 626, Cosas desagradables. Fue por eso que Y comenzó a prestar atención a esos lugares oscuros. O mejor dicho, es bueno decirlo. Pero Y también sentía que este asunto lo deprimía mucho. Y esperaba, de ser posible, nunca encontrarse con algo así. Comillas, parece que tu experiencia de vida es realmente rica, y la barra de ira ha crecido tanto. Nami miró la barra de ira de Y, que estaba a solo un cuarto de llenarse, y parecía rechinar los dientes. Y casi se divirtió con Nami. Esto no quiere decir que Na 770 Mei esté realmente enojada con Y. Pero Nami también está recordando cosas muy desagradables. Esta expresión era natural.
Era el tipo de amargura que le hacía apretar los dientes. De hecho, a y también le pareció muy interesante. La primera mitad de esta Nami es bastante feroz. Pero la segunda mitad está completamente agotada. Pero y es diferente. Después de todo, y es un viajero, y su experiencia de vida es bastante rica. Y guarda muchísimos buenos recuerdos. Hay muchísimas cosas interesantes, porque, en su memoria. Pero, claro, en estos largos años, debe haber habido todo tipo de disgustos. No esperaba que estas cosas se usaran ahora. Esto realmente lo hizo sentir absurdo. Y nunca pensó que estas experiencias desagradables realmente podrían ayudarlo a pasar de nivel en este espacio vital. Esto realmente lo hizo sentir muy inexplicable. No sé qué pasó con la gente tras bambalinas en este espacio. Esto realmente lo hizo sentir indignado. Pero sigue siendo la misma frase, ya que es así, ¿qué más puede decir y? Ya que fue así, y superó el nivel según las reglas establecidas. Aparte de eso, parece que no hay otra manera. Si no, ¿qué pasaría? Y miró la barra de progreso sobre su cabeza, y efectivamente solo era un cuarto. Espera a que y complete el cuarto y entonces podrás ver el efecto específico. En fin, y es definitivamente más rápido que Nami. Esto era inevitable. Aunque son compañeros muy cercanos, es una alianza. Pero el problema es que es interesante tener a dos personas compitiendo en un asunto tan insignificante. Y también tiene mucha curiosidad. Cuando complete esto, cuando Mira alcance su punto máximo, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Esto es, sin duda, lo que y espera con ansias. Entonces y empezará a recordar la tercera cosa. Es cierto que han sucedido muchas cosas desagradables en estos largos años. Y todavía recuerda muchas de ellas. Pero, por supuesto, no todo lo enfurece en retrospectiva. Esto simplemente no es posible. Y tuvo que recordar cosas que lo enojaron mucho al recordarlas. Aunque hay muchas cosas que lo han enfurecido a lo largo de los años, las cosas que pueden llenarlo de ira. Después de todo, todavía son limitados. Y también estuvo aturdido por un rato. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Punto. Capítulo 627, Condiciones de autorización. No es tan sencillo. Aunque y se ha encontrado con muchas cosas en su vida que enfurecen a la gente, el problema es que no todas las cosas pueden llenarse de ira y rabia al pensarlo. Es imposible. De ser así, qué intolerante es y. Así que y aún tiene que recordar las cosas que lo enfurecieron. Y realmente no sabe qué está pasando en este nivel. Esas personas tras bambalinas podrían haber ideado una condición de autorización tan extraña. Esto lo hizo sentir muy incómodo. Si y es capaz, debe eliminar a esos tipos tras bambalinas. Porque esto es realmente demasiado inmoral. Y realmente no esperaba encontrarse con semejante problema. Pero es inútil decir nada ahora. Solo puedo seguir recordando cosas muy tristes. Cosas que te llenan el pecho de ira con solo pensarlas. De esta manera, los pensamientos de y también regresaron a los días antes de que no viajara. Y recordó cuidadosamente, como si hubiera algo particularmente desagradable en toda la edad de la escuela primaria. El resto sigue bien. Aunque se dijo que el director no le dio un nombre a y esa vez. Pero este chico también se disculpó con y. Y a partir de entonces, también sonrió con y. Parece que el adulto vino a él para estresarlo mucho. Por lo general, la conducta de y es muy buena. Además, esta persona se sentirá hippie más tarde. Entonces, todos los estudiantes a mi alrededor saben lo que está pasando. Básicamente se acabó. Toda la escuela primaria es en general bastante agradable. Luego está la era de la escuela secundaria anterior a eso. Según el recuerdo de y, hay una cosa que es realmente escandalosa. De hecho, cuando lo pienso, es muy extraño. Y calculó que, tras pensarlo, su ira alcanzaría su punto máximo. Al fin y al cabo, ya casi no la alcanza. Es muy probable que, tras reflexionar sobre ello, cumpla con creces sus expectativas. Así que y empezó a recordarlo poco a poco. De hecho, este asunto en su conjunto es una larga historia, para las flores. Y recordó la época en que, de niño, todo era relativamente atrasado, antes de cruzar la frontera. No es que hubiera todo tipo de teléfonos móviles y ordenadores. Ver películas o algo así era la función más básica. Pero no era así en aquel entonces.
Al principio, si querías ver películas en casa, tenías que comprar una videograbadora. Y luego ese aparato es el tipo de cinta que reproduce cintas. Es como una de esas cintas grandes. Luego llegó el VCD. Para ser precisos, debería llamarse reproductor de VCD, porque reproduce el tipo de disco llamado VCD. Y recordó que lo compró en casa cuando estaba en primer grado de secundaria. En aquel entonces, la casa de Y no era muy buena. Pero sus padres seguían siendo más adinerados. En aquel entonces, la familia de Y fue la que compró la casa antigua. Otros no la compran, quizá por temor al dinero o porque creen que con esto, los niños no aprenden qué hacer. Punto. Capítulo 628, ideas similares. En aquella época, los adultos tenían esas preocupaciones. Siempre se consideraba una lacra lo que en realidad era un pasatiempo. Después de todo, mucha gente en aquella época era así. Esto también dejó a Y bastante indefenso. Pero sus padres no eran así en aquel entonces. Pensaban que si un niño no era lo suficientemente bueno, incluso si 787 pudiera estudiar en el templo, no sería nada. Si se decía que era realmente bueno, incluso si se le daba miles de riquezas familiares para que las malgastara a su antojo y se le ofrecían todas las cosas deliciosas y divertidas, aún podía tener un excelente rendimiento académico. Así que compré este reproductor de VCD. Y estaba en esa vieja zona residencial. Había una familia de dos que eran colegas del padre de Y. Esta familia es muy interesante. Siempre se ponen celosos de los demás. De todos modos, es el tipo de sentimiento que le gusta especialmente comparar. En ese momento, la familia vio que la casa de Y había comprado este artículo, y sus ojos estaban rojos de envidia. Y esa familia es muy tacaña y tacaña. En general, es una familia extraña. Pero, por supuesto, no hay tanto lío entre los niños. Y se llevaba bien con el niño de esa casa. En resumen, lo que Y no esperaba era que su familia comprara un reproductor de VCD. Fue realmente extraño en ese momento. No sé por qué. De hecho, Y también sabía algo sobre los padres del niño. Además de ser fácilmente celoso de los demás y ser muy tacaño, al mismo tiempo, el concepto también es muy oculto. Piensa que esta cosa es un torrente de bestias. Después de que un niño tiene esto, definitivamente aprenderá mal. Pero Y no esperaba que su familia realmente lo comprara. De todos modos, esta cosa realmente no era barata en aquellos días. También puede considerarse un tipo de equipo doméstico pesado. Si Y recuerda correctamente, el salario de sus padres en ese momento era menos de 800 yuanes. Entonces, este dispositivo en realidad costó 2000 yuanes. De hecho, es muy caro. De hecho, en los años en que Y estaba a punto de fallecer, esos productos electrónicos eran básicamente más prácticos. Puedes comprar un televisor de 60 años, una computadora o algo, y no tienes mucho dinero. Después, no sé cuándo empezó, ese tipo de electrodomésticos se abarataron muchísimo. Por el contrario, los precios de los muebles, que antes no eran muy caros, están subiendo muchísimo. Y tampoco sabe qué está pasando en este mercado. De todos modos, ese reproductor de VCD era carísimo ese año. Antes, estos amiguitos habían estado viendo estas cosas en casa de Y. Aunque Y lleva mucho tiempo viajando, todavía recuerda con mucha claridad los acontecimientos de ese año. Solo recuerdo que esos amiguitos vieron juntos El mundo del agua del futuro, Amor azul e inteligencia artificial en casa de Y. En resumen, he visto muchas películas taquilleras que son clásicos de la década de 2000. Y después de que esta familia comprara un reproductor de VCD, todos se unirían a la diversión. Si Y recordaba correctamente, él fue quien tomó la iniciativa en ese momento. Tomé una película divertida. De todos modos, en ese momento, estos pequeños amigos llegaron a un consenso. Esas películas de fantasmas definitivamente no deben verse. Además, no veas nada que sea particularmente poco saludable. Punto. Capítulo 629. Únete a la diversión. Solo mira una buena película. Después de todo, el área familiar en ese momento era básicamente toda de maestros. Entonces estos niños son básicamente hijos de maestros. Bastante conscientemente no mires las cosas desordenadas sin mencionar las películas poco saludables, incluso las películas de fantasmas que los niños no ven en ese momento. Olvidé el nombre del CD que tomó Y con todo, es una película divertida extranjera. De hecho, es del tipo que tiene una voz alta. En ese momento, 12 no tenía dónde ver trailers ni clips ni nada por el estilo.
Esto simplemente no es posible. Por ejemplo, en los 2 años que YY está a punto de viajar, se han lanzado varios programas de video. A veces puedes conseguir ese tipo de película bien cortada. Luego, puedes ir al original después de ver el corte allí. Pero en ese momento, si querías encontrar un VCD atractivo, básicamente tenías que escuchar las recomendaciones de la gente. En ese momento, YY escuchó que esta divertida película era muy interesante. Así que alquilé uno. Luego tomé la iniciativa y fui a ver la casa de este pequeño amigo con otros 2 amigos. De hecho, esta cosa también se puede ver en la casa de YY. Porque estos pequeños amigos han estado mirando en la casa de YY. Principalmente para venir a unirse a nosotros, animados y animados. Es ese pequeño amigo el que también se siente más vanidoso. Lo que significa que también tengo este reproductor de VCD en casa. Así que también puedes venir a mi casa a divertirte. Básicamente eso es lo que significa. YY sabía lo que este pequeño amigo pensaba en ese momento. Así que no es gran cosa darle algunas fotos. Después de todo, todos se llevan bastante bien. De esta manera, después de que todos pusieron este CD y lo vieron durante unos minutos, apareció una toma aparentemente poco saludable. Pero, de hecho, no hay ningún seguimiento de esta toma en absoluto. Totalmente fuera de una película divertida. Solo haz clic hasta ahora. Como resultado, en este momento, por coincidencia, los padres de este pequeño amigo empujaron directamente la puerta. Luego, justo estaba reproduciendo esa escena en el televisor, que parecía ser una imagen poco saludable. Pero realmente no es nada. Es solo una película divertida. En esas películas extranjeras, a veces aparecen escenas tan engañosas. Nuevamente, en realidad no hay ningún seguimiento en absoluto. Como resultado, no esperaba que los padres de este pequeño amigo explotaran en el lugar. Casi se siente como una espiral despegando. YY no recuerda las escenas más específicas de aquel entonces. Estaba tan enojado que tenía la cabeza un poco aturdida. Parece que YY tomó la iniciativa, llevó a un grupo a robar CDs dañinos y enseñó a los niños inocentes de sus 803 familias. En fin, si YY no recordaba mal, su padre pareció llorar en ese momento. Pero no es el tipo de sentimiento que un macho derrama lágrimas. Es como esa zorra. YY sabía que no era bueno describir a su vecino como el colega de sus padres. Pero el problema es que YY siente que esa descripción es más apropiada. Es realmente el tipo de sentimiento que te hace rodar por todas partes. Luego, mirar a YY a los ojos también está lleno de odio. Parece que todos los niños de mi familia fueron malcriados por YY. YY estaba enojado en ese momento. Al pensar en esto ahora, YY también está muy enojado. Punto. Capítulo 630. Hay un gran problema. YY nunca ha olvidado este incidente hasta ahora. En aquel entonces, YY hizo cosas malas con buenas intenciones. Porque la relación de YY con su pequeño compañero era buena. YY recordó que, antes de viajar al mundo pirata, aún tenía muchos buenos amigos. No es que, después de cruzar al mundo pirata, me sintiera un poco solo en la familia Charlotte. YY recordó que, en su infancia, antes de su muerte, la vida era muy despreocupada. No había mucho en qué pensar. Todo el día, excepto estudiar y jugar. Nada demasiado serio. YY tenía muchos amigos en esa época. De hecho, YY podía ser bastante sofisticado. Es decir, se podía ignorar a un niño porque sus padres tenían una opinión muy clara de sus padres. Esto estaba bien. Y los padres de YY no se equivocaban. Esa familia tenía un gran problema. Pertenecían al tipo de familia que odiaba a los demás, se burlaba de ellos y luego se aprovechaba de ellos, pero no era suficiente. Básicamente era así. Aunque se dice que sus hijos no son como los adultos, más o menos ciertamente todavía tenía algunas sombras. Después de todo, era una familia. Es imposible ser completamente diferente de sus padres. Pero pase lo que pase, YY era bastante bueno en ese entonces. Me encantaba jugar con él. De hecho, si YY lo pensara, no habría problema en aislarlo directamente en el círculo de esos pequeños amigos. Pero YY no quería hacer eso. De todos modos, YY recordó que después de que este pequeño amigo comprara este reproductor de VCD en ese momento, siempre invitaba a sus amigos a ver un disco de VCD en su casa. Siempre quería. Sé hilarante. Al mismo tiempo, esto parece ser algo muy honorable para un niño. Estos hechos parecen una bendición.
Había estado viendo estas cosas en la casa de Y antes. En ese momento, Y sintió que no había problema en apoyarlo. Así que este asunto todavía estaba dirigido por Y. Este CD fue tomado por Y. Al final, no esperaba ser malinterpretado por esta persona. Pensé que Y había malcriado a su hijo. Y se sentía deprimido sin importar cómo pensara sobre esto. En realidad, esto no suena como un gran problema. Después de todo, Y se encontró con problemas mayores en los días que siguieron. Más cosas que hacen que la gente se sienta muy enojada. También ha habido cosas irritantes después de cruzar. Pero el problema era que Y no sabía lo que estaba pasando, y este incidente dejó una profunda impresión en él. Y ahora me enoja mucho. Cuando Y recordó la apariencia del padre de ese pequeño amigo en ese entonces, se enojó mucho. Es como rodar como esa perra. Como si los otros niños fueran malas personas. Al igual que sus hijos. Entonces estos niños malcriaron a sus hijos. De hecho, algunas cosas, el dinero es bueno, son demasiado perezosas para hablar de ellas. Podría ser que Y iba a decirle a esa persona, después de que compró un reproductor de VCD en casa antes. Fue su hijo quien obtuvo un VCD poco saludable de la nada y rogó ir a la casa de Y para verlo. En ese momento, fue realmente malo que Y se arrodillara y se inclinara. ¿Y hablará sobre esto? Realmente no hay forma de decirlo. De hecho, entre esos niños en esos días, este niño era el único que no era serio. Punto. Capítulo 631. El sentimiento de absurdo. Si Y no tuviera ningún autocontrol, este chico lo habría malcriado en ese momento. Todos estaban entrando al primer año de secundaria. Todavía no tengo el concepto de un objeto en mi mente, pero en ese entonces, Y, un pequeño amigo, había estado saliendo desde el cuarto grado de la escuela primaria, pero en el primer medio semestre de la escuela secundaria, ya había cambiado a 3 personas en esta escuela secundaria. En cuanto al grupo de Y, no tienen ese interés en absoluto. Un grupo de personas vino a su casa originalmente queriendo ver una película divertida. Como resultado, no esperaba ser malinterpretado por otros de esta manera esa película. Deberías seguir viéndola de todos modos. 820. Gracias a esa lente engañosa, no hay ningún problema después del pasado. Fue solo un acto de desvestirse con un vestido. Pero en realidad no hay ninguno. Es solo una acción falsa. Toda la película es especialmente saludable. Pero los padres de este pequeño amigo explotaron en el acto. Simplemente empezaron a chapotear y rodar. Esto realmente le dio a Y una sensación particularmente absurda. Y se sintió incómodo con solo pensarlo. De esta manera, Y este asunto lo reflexionaron detenidamente y luego levantaron la vista para ver el nivel de su ira. Resulta que aún no ha alcanzado el nivel completo. Ahora es una quinta parte de la diferencia. Y hay una pequeña parte que no se ha alcanzado. Esto realmente dejó a Y muy desconcertado. Obviamente, Y se enojó mucho al pensarlo. Pero no esperaba que solo creciera una pequeña parte de ira. Esto realmente dejó a Y muy desconcertado. Porque Y sintió que el tipo de daño que este incidente le causó fue similar al primero. Por lo tanto, no es un problema decir eso. El valor de su propia ira alcanza el pico y alcanza con éxito las condiciones de aprobación. Pero ahora se ha vuelto muy pequeño. Esto también hizo que Y se sintiera muy extraño. Y sospechaba que podría ser necesario profundizar su ira. De lo contrario, es muy probable que si piensas en algunas cosas más, el progreso sea muy lento. Esto también lo puso muy ansioso. Y miró la barra de progreso en la cabeza de Nami y descubrió que estaba casi llena. No sé qué cosas desagradables recordó esta chica excéntrica. Después de todo, Nami ya ha terminado todos los recuerdos de los piratas sirena. No sé por qué hay tanta ira ahora. La barra de progreso en la parte superior crece tan rápido. Esto realmente se siente muy, muy extraño. De nuevo, aunque se dice que 2 personas son una sociedad o una relación de amigos, es cierto que es necesario trabajar juntos para resolver los problemas encontrados y pasar los niveles uno por uno. Pero el problema es que en un juego a tan pequeña escala, todavía habrá 2 personas. Después de todo, ambos son el tipo de personas que no admiten la derrota. Es como 2 buenos estudiantes con una feroz competencia en una clase. Aunque siempre huele a pólvora. Pero el problema es que la relación en privado todavía debería ser muy buena. Ahora Y Nami sienten lo mismo. Ambos tienen un carácter muy inflexible. Entonces,
Si ese es el caso, los dos también tienen una especie de competencia. Al principio, Y pensó que estaba 100% seguro de ganar. No hay problema en absoluto. Después de todo, mi propia experiencia de vida es más rica. Soy una persona que ha experimentado la trascendencia. Punto. El capítulo 644 transcurre con relativa fluidez. Tras reflexionar sobre el asunto de principio a fin, Y observó el nivel de ira que tenía sobre su cabeza y descubrió que aún no había alcanzado su máximo. Aunque ya casi lo alcanzaba, parecía que eran 2 milímetros. El problema es que, tras recordar algo tan enfadado, fallé. Esto realmente lo puso muy ansioso. Y no supo qué hacer durante un rato. Recordaba que las vacaciones de verano después de graduarse del instituto habían sido relativamente felices antes de que él pasara por allí. No había motivo de enfado. Entonces, toda la universidad debería estar bien. Los años posteriores a mi incorporación al trabajo transcurrieron con relativa fluidez, a los 12 años. Aunque contenía muchas cosas de enfado, nada pareció impresionar profundamente a Y. Algo que lo enfureció especialmente al recordarlo. No parecía ser mucho. Así que Y también estaba ansioso. Ahora que el éxito es inminente, no hay que rendirse. ¿Quién pervirtió tanto el diseño de niveles de esta gata? Y realmente tenía que seguir las reglas del juego. Era hora de trabajar duro, no podía relajarse. Así que tuvo que pensarlo rápido. Después de todo, la ira que había surgido cuando discutieron con Nami se había calmado al cabo de un tiempo. Así que ahora tiene que aprovechar la oportunidad. Si dices que te quedaste atónito así, me temo que tus esfuerzos anteriores tendrán que ir en contra. Esto realmente puso a Y muy ansioso. Pero no hay manera. Ahora tiene que pensarlo bien, ¿qué más lo enfurece? Y se esforzó por recordar, y finalmente pensó en algo muy escandaloso que le sucedió cuando era un estudiante de primer año en la universidad antes de pasar. Y ahora piensa en este asunto, y también se siente muy infeliz. En realidad, esto es un poco de una historia. Eso tiene que comenzar con la situación económica cuando Y fue a la universidad antes de viajar al mundo de los piratas. Y era realmente pobre en ese momento. De hecho, antes de que Y cruzara, en términos generales, la vida no era particularmente tranquila. En primer lugar, siempre ha sido muy pobre. Y recordó que las condiciones en casa eran muy buenas cuando era joven. Más tarde, surgieron algunos problemas debido al trabajo de sus padres. Así que los días comenzaron a alargarse de nuevo. Por un tiempo, la madre de Y no trabajó. Solo su padre mantenía a la familia. Además, su padre aún recibía un salario exiguo de 833 libras, y de hecho era muy pobre. Y naturalmente era así cuando Y estaba en la universidad. En ese momento, aunque los gastos de manutención de Y no eran particularmente bajos, le alcanzaba para comer o tener algunas actividades de entretenimiento muy pequeñas y de baja frecuencia. Pero en una metrópolis tan bulliciosa, Y todavía se sentía muy incómodo. Y cuando llegó a esa universidad, Y se dio cuenta de que algunas personas eran realmente demasiado ricas. Por no hablar de otros, solo digamos que uno de los compañeros de cuarto de Y tenía minas en casa. Después de llegar a este dormitorio, la persona fue directamente a la ciudad de las computadoras para comprar una computadora de alta gama. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. El capítulo 633 es muy escaso. En resumen, Y no tuvo ningún problema con este asunto en aquel entonces. De nuevo, a veces algunos sienten que han sido gravemente perjudicados. Parece que ha sufrido un gran agravio. Pero, de hecho, si lo analizas con atención, puede que descubras que, en este supuesto encuentro, aún tienes algunos problemas. Pero ese año, no hubo nada malo en lo que Y hizo en agosto. En aquel entonces, Y estaba en tercer grado de secundaria, y eso fue cuando Y aún no había cruzado. Esta es una larga historia. En aquel entonces, los cómics en el país insular eran muy populares. De hecho, es así ahora. Y sintió que esos cómics probablemente se hicieron populares en ese momento. Y recordó que los cómics en su país también eran muy buenos en ese momento. En general, los niños de ese año estaban realmente muy felices. Luego hubo una animación isleña muy popular que se hizo popular aquí.
Porque los cómics realmente se están vendiendo demasiado, aunque también hay una versión de anime. Pero el problema es que no era como la era actual. Dije antes que cuando YA no pasó por la era anterior, la tasa de propiedad de computadoras era simplemente demasiado baja. YA sintió que había miles de personas en toda una escuela, y solo había alrededor de 10 hogares con computadoras. Tal vez menos que esto. En resumen, la ciudad donde vivía YA no era grande. La economía no está muy desarrollada. Pero a excepción de aquellas ciudades particularmente prósperas, es más o menos así en general. Como esas películas particularmente bonitas, a veces puedes encontrarlas cuando enciendes el televisor. Pero cuando ese recurso es demasiado escaso, es imposible transmitirlo por televisión. E incluso si tienes una computadora, es difícil encontrar dichos recursos. Sin mencionar que la mayoría de la gente no tiene una computadora así. Entonces, en ese momento, se utilizaron reproductores de VCD. YA recordó que en ese momento también le gustaba mucho el anime. Después de leer el cómic, pensé en la versión anime. Pero ese conjunto de discos VCD era muy difícil de conseguir en ese momento. De hecho, YA era una persona que se mantuvo al día con la tendencia en ese momento. En ese momento, parecía que casi no se vendían CD-ROM en el interior. Porque se había vuelto popular en el tipo de ciudades costeras particularmente desarrolladas y en el extranjero. YA pagó un precio muy alto en ese momento. Entonces le pedí al dueño de una tienda de VCD muy familiar que me ayudara a conseguir los productos. Este conjunto de CD parece haber sido traído de lejos. En resumen, ¿cuál era la situación en ese momento? Es decir, aunque el doblaje del CD se cambió, no estaba en un idioma extranjero, pero el problema era que los personajes de animación en el CD hablaban cantones. Por lo tanto, es concebible que el CD-ROM de este conjunto de animaciones en aquellos días no fuera fácil de conseguir. Fue traído de lejos. En ese momento, YA el jefe era un poco amigable. Porque a YA le gustaba ver varias películas en ese momento. Entonces 2.4 también es un visitante frecuente de esa tienda de audio. En casi unos días, se alquilará un CD de manos del propietario. Además, hay CD muy atractivos, y YA también los comprará directamente. Después de un tiempo, los dos se conocieron bien. YA era un adolescente en ese momento. Ese jefe tenía solo la edad de 20 Lang. Después de eso, estaban a punto de hacerse amigos. Capítulo 634, no lo olvidaré. Fue gracias a la cara de YA que me ayudó y me pidió mucho. Al final, conseguí comprar ese set de CDs desde lejos. Además, era caro en aquel entonces. YA recordaba muy bien que, en aquella época, una película de 1 hora y media costaba unos 10 yuanes. Si compras un disco así con un embalaje deficiente, incluso puedes conseguirlo por 3 o 4 dólares. Pero ese set de CDs de anime era caro. YA lo compró por 16 yuanes. YA recordaba muy bien ese precio. En aquel entonces, ese set de anime contenía un total de 14 CDs. Así que 12 decían que costaba mucho, más de 200 yuanes. De hecho, incluso para la gente de hoy, gastar más de 200 yuanes en un set de animación ya es un precio astronómico, sobre todo en aquella época. Sin duda, era un lujo. YA también luchó duro en ese momento. En ese momento, la familia de YA no era rica. Incluso hubo algunos problemas con el trabajo de los padres de YA en ese momento. Durante ese tiempo, solo mi padre ganaba dinero. El dinero que YA realmente ahorró poco a poco del dinero del desayuno. Luego, el dinero de bolsillo habitual también es reacio a gastar un centavo. Aunque YA ha viajado durante mucho tiempo, YA recuerda este incidente claramente. Incluso YA ha estado en el primer mundo pirata durante muchos años. Y también consigue una vida completamente diferente. Después de todo, está en un mundo muy especial. YA casi ha olvidado muchas cosas antes. Pero el problema es que YA nunca olvidará este asunto. Porque era demasiado difícil reunir más de 200 yuanes en ese entonces. YA recordaba muy claramente que en aquel entonces, siempre que llevara $1 para comprar algunas monedas en la sala de juegos, realmente podía jugar durante más de 1 hora. En términos generales, si hay una gran cantidad de $2 en Kabuto. Después de ir a la sala de juegos, realmente puedes jugar casualmente. Incluso puedes probar un juego de tragar monedas como Metal Slug.
Uno puede imaginar qué tipo de concepto eran los 200 yuanes en aquellos días. De hecho, esos $2 eran suficientes para que Mengzi tomara una copa de vino. Tal vez algunas personas no crean estas cosas. Pero, de hecho, dadas las circunstancias de ese momento, el licor barato en bolsas de plástico solo se vendía por 8 centavos. Entonces, con la 1 pieza 2 restante se pueden comprar 3 costillas de pollo fritas con mucha carne. Aunque no 3 parrillas de pollo enteras. ¿Por qué sabía Y sobre esto? Porque había un tal Hyu Mengzi que vivía cerca de su escuela en ese entonces. Si no tengo nada que hacer, voy a la pequeña tienda a comprar una bolsa de licor y 3 costillas de pollo frito. Puedes tomar una buena bebida por $2. Este también es el tipo de escena con carne. Por lo tanto, los más de 208.200 yuanes de ese año eran realmente un gran poder adquisitivo. Y recordaba muy bien que, además de las decenas de dólares que ahorró entonces, los vendió a regañadientes y coleccionó algunas estampillas. De hecho, Y ni siquiera se atrevió a pensarlo. Afortunadamente, Y sobrevivió. De lo contrario, Y tendría que estar deprimido por un tiempo. Porque estas estampillas se han revalorizado bastante en el último periodo. Probablemente se vendan por decenas de miles de dólares. Los sellos de Y están en buenas condiciones, pero para este juego de CD, Y los vendió todos. De todos modos, al final, trabajé duro para reunir más de 200 yuanes y compré este juego de discos VCD. Punto. El capítulo 635 es desgarrador. Y está muy, muy feliz. En aquel entonces, no tenía ninguna intriga. Pertenecía a un joven radiante. Con tantas cosas buenas, era inevitable decirlo. No se le puede pedir a un joven que sea tan astuto. Y esa serie de anime era muy popular en aquel entonces. Así que un amigo de aquel entonces le pidió a Y que se la prestara. Quizás alguien aquí ya sepa lo que pasó. Sí, el chico nunca lo devolvió después de tomarlo prestado. La razón específica es que, después de leerlo, se lo prestó a un familiar. Como resultado, no se puede encontrar. De hecho, Y sintió que este asunto era demasiado descuidado. ¿Cómo se pueden pedir prestadas las cosas de otros? Incluso Y sintió que el asunto de tomar prestadas las cosas de otros no era muy particular. Si dices esto, algunos pensarán que esta frase es muy perturbadora. Pero Y siempre piensa así. Y no puede controlar a los demás, pero no suele pedir prestado nada. En resumen, no tuvo más remedio que prestárselo a su amiguito. Porque en aquel entonces, en ese círculo, todos se llevaban muy bien. Pero en el círculo de este niño, es inevitable que surjan cogniciones muy primitivas y toscas. Si eres tacaño en este aspecto, la imagen que te has creado se perderá. Quizás no puedas integrarte después de este círculo. A los niños les cuesta entenderte demasiado. Y cree que todos los adultos deberían entender el significado de esta frase. Porque suelo fijarme en el tipo que parece ser muy particular al respecto. Así que Y también se lo prestó. Resultó que no volví. Sin embargo, este asunto no enfureció especialmente a Y. Aunque Y también estaba aturdido por la ira en aquel entonces. Pero ahora que han pasado tantos años, cuando miro hacia atrás, ya no siento nada especial. Y simplemente siente que algunas personas son realmente inocentes. Quizás sea por la falta de educación familiar. Obviamente, es algo muy preciado para los demás. Lo tomaste prestado y luego te atreves a prestárselo a alguien más. Es un gran problema hacer esto. Pero pase lo que pase, Y no sería tan estrecho de miras. No es que Y, quien ha estado en problemas durante tantos años, esté muy enojado en retrospectiva. Lo que realmente lo enfureció fue cuando uno de sus mejores amigos se declaró pacificador. Simplemente obligado a dejar de insistir en este asunto. Todos estaban en círculo en ese momento. Y tiene la mejor relación con este tipo que se declaró pacificador. Los dos están deseando usar los mismos pantalones. El resultado es que esta persona se mantiene en esa posición moralmente superior. Dile a Y que no se queje. ¿No son solo un juego de CD, nada especial? Los ojos de Y se pusieron verdes de ira al escuchar esto. Y realmente odia este tipo de gesto de generosidad. Realmente lo hizo sentir enfermo como nunca antes. En ese momento, el propio Y era un poco escéptico sobre la sensación de la vida, con dinero. Nunca imaginé que mi mejor amigo se vería así. ¿Qué es un juego de discos?
Para ser honesto, incluso si Y estuviera sentado sobre una riqueza de miles de dólares en ese momento, y casualmente obtuviera un conjunto de cosas que no fueran muy raras, entonces Y lo habría apreciado mucho. Es más, ese no es el caso. Entonces Y también está muy enojado cuando piensa en esto. La ira en su cabeza crecía a una velocidad que era visible a simple vista. Parece que está llegando a su punto máximo. Punto. El capítulo 636 es muy popular. De hecho, incluso después de tantos años, Y todavía tenía una sensación de inquietud al recordar este asunto. No sé por qué algunas personas realmente aprecian la generosidad de los demás y piensan que son el tipo de personas muy razonables. Siento que soy el líder de un grupo pequeño, y cuando surgen conflictos, debo ignorar cualquier cuestión de principios para resolverlos. Porque eso es lo que él piensa del principio. En realidad, Y piensa que este es realmente un gran problema. Porque algunas cosas simplemente no se pueden quitar. Por ejemplo, Y realmente hizo todo lo posible por ese conjunto de cosas en ese entonces. Debido a la compra de ese conjunto de cosas, Y realmente se vació a sí mismo. De hecho, si Y usara el dinero para su entretenimiento diario, incluso si Y usara esa actitud extravagante de gastar dinero, probablemente habría podido gastar más de un mes de una manera particularmente elegante. ¿Qué día tan malo fue aquel? Pero todos los días después de la escuela, puedes ir a la sala de juegos y jugar por unos pocos dólares. Luego, las salchichas a la parrilla y los costillares de pollo frito en la calle se compran fácilmente. Entonces, ir a este cibercafé es definitivamente gratis. Después de todo, más de 200 yuanes es sin duda una suma enorme de dinero. De verdad, suficiente para que Y estuviera adinerado durante un mes. Para entonces, Y tendría sed en el cibercafé y no tendría que comprar ni $1 de agua mineral. Incluso puedes comprar el nuevo refresco de manzana por $2 la lata. Y todavía recuerda esa cosa llamada atractiva. Aunque mucha gente dice que no está acostumbrada a beberla, cuando salió, era realmente muy popular. El precio también es muy caro. Ponlo en el congelador del cibercafé, cuesta 2 yuanes y 5 latas pequeñas. Y recordó que solo lo había bebido una vez desde que salió. Pero si Y tenía 200 yuanes para gastar, lo bebería todos los días durante un mes. Luego podría comprar una variedad de bocadillos. Podría ir al cibercafé en la sala de juegos y hacer varios consumos. De hecho, Y solo era un estudiante de tercer año de secundaria en ese momento. Aparte de eso, Y no tenía nada más que consumir. Cosas como la ropa, a Y no le interesaban en absoluto. En ese momento, Y podía tener ropa deportiva para cambiarse y lavar. Lo principal eran estos consumos. Si tuviera tanto dinero, Y definitivamente podría vivir una vida genial. Y este dinero fue recaudado por Y con mucho esfuerzo. Compró ese conjunto tan raro de discos VCD. Alguien lo perdió directamente antes de ser grosero durante unos días. De hecho, para ser honesto, incluso si Y no quiere este conjunto de CD, si lo revende, al menos puede venderlo a su precio original precio. Incluso Y podría ganar unas pocas docenas de dólares. Después de todo, aunque se decía que las condiciones en la casa de Y no eran muy buenas. Pero también hay muchos niños ricos. Si algún niño rico gasta unos cientos de dólares para comprar algo que le gusta, eso es completamente imperturbable. Había muy pocos CD en aquellos días. Como dije antes, el doblaje está en cantones. En el interior no se pueden comprar estas cosas en absoluto. Y también estaba demasiado familiarizado con el dueño de la tienda de videos en ese momento. Es por eso que la gente está dispuesta a ayudar a Y no ganó ningún dinero en absoluto. Como resultado, el tipo lo perdió. Después de que se perdió, alguien salió para hacer las paces. Que Y deje de perseguirlo. Punto. El capítulo 637 es muy estricto. En ese momento, Y estaba muy enojado. De ninguna manera, la relación entre ambos era muy buena en ese entonces. Y no tenía forma de refutar su postura. De hecho, para ser honesto, este asunto no es fácil de resolver. Simplemente paga el precio original. En otras palabras, incluso si no pagas el precio original, siempre puedes comprar un juego de VCD normales. Eso es un juego de CD completamente nuevo. Definitivamente no es mucho para esa persona pagar 140 yuanes. O incluso si es malo,
Sacas 100 yuanes, dinero es lo mismo. Pero el problema es que el chico en ese momento también se sentía mal. Porque esta persona también es muy pobre. Por lo general, si puedes pedirle a la familia $2, es realmente lo mismo que hacer una fortuna. De hecho, las condiciones del hogar de esta persona todavía están bien. Pero el problema es que sus padres son muy estrictos con él. Así que casi no hay dinero para gastos. Si este tipo es realmente pobre, no hay reproductor de VCD en esa casa. De todos modos, así era en ese momento, y esta persona no podía reunir dinero en absoluto. Me temo que si ahorra durante un mes, podrá reunir más de 10 yuanes para lucir así. Y recordaba con claridad que cuando todos iban a la sala de juegos a jugar, esta persona prácticamente no tenía dinero para comprar monedas. Si no, simplemente observaba a su alrededor. Si no, se lamía la cara y pedía monedas para jugar. Luego, seguía observando a los demás después de terminar el juego. El problema, sin embargo, es que no se trata de un conflicto infantil común. Por ejemplo, si lo empujabas, te regañaba. No es tan sencillo. Eso es la pérdida de objetos de valor. Puedes hablar con tus padres sobre esto. De ninguna manera, fue tu culpa. Entonces, por supuesto, tienes que adoptar una actitud. En cuanto a una disculpa, ella no la necesita en absoluto. Si una disculpa puede resolver el problema, entonces el mundo probablemente sea un caos. ¿Has perdido algo tan preciado para alguien y simplemente te disculpas? De hecho, para decirlo horriblemente, ¿qué sentido tenía inclinarse y postrarse ante ella en ese momento? ¿Acaso ella necesitaba estas cosas? Incluso si muere delante de ella, ¿cuánto le importa a ella? Así son las cosas. Después de todo, perdiste las cosas de otro. Puedes pagar el precio original. No fue nada complicado. En ese momento, esa persona se disculpó sinceramente con ella. Sin embargo, para él, esto no tenía ningún sentido. En realidad, ella no era una persona generosa. No era una persona con un estómago pequeño. De hecho, ella era un anciano muy conocido en el círculo en ese entonces. Aunque eso no significa que no se defendiera, no lo hacía, pero su carácter era muy bueno. Está bien comer un poco en momentos normales. Por ejemplo, a veces un grupo de personas sale a jugar. Al ir a la sala de juegos a comprar monedas, ella puede sacar directamente 2 yuanes. Luego compra 10 monedas y las distribuye entre 7 u 8. Me quedan 2 o 3. Ella nunca tomaría en cuenta estas cosas. Ella siente que todos son felices cuando juegan juntos. No hay nada especial en asumir una derrota solo. Pero el problema es que estas dos cosas son completamente diferentes. Ella realmente apreciaba ese conjunto de cualidades. Al final, este tipo perdió. Punto. Capítulo 638, Pacificador. El valor de esta cosa es realmente alto. Y si realmente es de esos perdidos que son difíciles de resistir, no hay manera. Por ejemplo, alguien fue asaltado a mitad de camino. Algunos de los gánsteres que lo consiguieron tomaron ese juego de VCD abruptamente. Entonces ella no dijo nada. En otras palabras, fue golpeado directamente por un auto, y luego este juego de CD se hundió 833 en el río. Eso también está bien. Además de esto, puedes perderlo o romperlo, lo cual es muy probable que sea un problema de actitud. Especialmente el problema de actitud de este tipo es muy grave. ¿Cómo puedes prestarle las cosas a alguien? No tienes ningún derecho. Ella ya estaba muy enojado en ese momento. De hecho, se sentiría particularmente incómodo incluso si se tratara de la compensación original. Es más, hay alguien que está deseando salir y ser un pacificador. En ese momento, la disculpa de esa persona aún no era completa y aún no había demostrado su verdadera sinceridad. Como resultado, ella, el mejor amigo, salió a ser un pacificador. En ese momento, ella estaba realmente enojado. De hecho, este tipo de cosas no significa que ella lo haya experimentado solo. Mucha gente puede haber experimentado algo así. Por ejemplo, cuando ella estaba en la escuela secundaria, uno de sus compañeros se esforzó mucho en el examen y obtuvo los 3 primeros puestos, y luego la familia acordó comprarle un balón nuevo. Al final, solo 2 días después de que lo recibió, un amigo de su círculo se lo pidió prestado para jugar, pero lo perdió. Y cuando la persona no lo hizo, no digas nada. Otra persona que lo persuadió de saltar y ser un pacificador. En ese momento, esta frase de la escena también se experimentó personalmente. También hizo que los ojos de ella se pusieran azules de ira.
De hecho, estás dispuesto a ser un pacificador, pero no eres un hermano mayor. Esto es realmente problemático. Puedes ver que en la margen del agua, Song Jiang siempre sacaba una gran pieza de plata para dársela a sus hermanos, por lo que era el hermano mayor. Es como si Tien Yu perdiera la plata y Song Jiang todavía pudiera darle tanto. Española, esto se le llama ser un hermano mayor. Pero ¿no viste a Song Jiang queriendo darle dinero a su hermano en Water Margin, y luego quitárselo de la mano de otra persona? En ese restaurante en ese momento, Song Jiang era el toro de hierro Li Kui que repartió su propio dinero. Song Jiang no dijo, quiero darle a mi hermano los 10 taels de dinero. Aunque se dice que Song Jiang no es muy bueno. Pero la gente tenía un hermano mayor en los primeros días. Nunca he oído que ser un hermano mayor sea la generosidad de los demás. El tipo de persona que tiene una imagen de hermano mayor en un círculo de amigos, por supuesto, no puede hacer esto. Además, tú no eres realmente un hermano mayor. Solo tienes un poco de prestigio. Puedes ser un pacificador, pero no te voy a dejar hacerlo. Entonces, ¿no puedes simplemente tomar el dinero tú mismo? ¿No está este asunto perfectamente resuelto? No se puede siempre decir que una persona perjudicó los intereses de otra y directamente eximir de responsabilidades a quien sufrió el daño. ¿Cómo se llama esto? No es algo que la gente de 2.4 haga. Y odiaba este tipo de cosas. Y cree que no vale la pena salir con esa gente. Porque en su estado normal, se le ve bien en todas partes. Pero en su estado extraordinario, sus problemas quedan al descubierto. Entonces, normalmente se lleva mejor con él. No había forma de refutarlo en el momento crítico. Punto. Capítulo 639, Golondrina. Esto es muy angustioso. Pero cada persona es diferente. Y no se desató en ese momento. Después de todo, su carácter es muy honesto. Así que Y estaba muy enojado, pero se fue a casa sin decir nada. Pero Y recordó el incidente de su primer año de preparatoria, antes de graduarse. Quien ve perjudicados sus intereses no está acostumbrado al pacificador. En ese momento, el hombre lo señaló y lo regañó, no te quedes parado hablando sin dolor de espalda, eso no es lo tuyo. No tomes mis cosas como favores. Esto no tiene nada que ver contigo. Puedes hacerlo si quieres, dame el dinero y te compro un balón nuevo. O cómprame uno nuevo tú. Si no, simplemente te quedas ahí. Y también fue muy agradable de ver en ese momento. Pero, claro, esto tiene un precio. Después de todo, los dos buenos amigos también se destrozaron la cara. Y simplemente no quería esto. Así que decidí tragarlo. Después de tantos años, Y recordó estas cosas, sin saber si había perdido o ganado. Aunque se dice que el círculo de amigos se mantiene, el problema es que Y también se siente incómodo como si se hubiera comido una mosca. Pero si Y fue destrozado en ese momento, el círculo de amigos desapareció. En fin, cada vez que pienso en esto, Y se enoja muchísimo. Como resultado, sucedió lo que Y no esperaba. La ira en su cabeza, la barra aún no ha alcanzado su estado máximo. Probablemente a unos pocos milímetros de distancia. Esto realmente lo desconcertó. No sé por qué pienso en tantos pasados enojados, y luego el puente de ira sobre mi cabeza no está completo. Esto realmente me cuesta entender. Esto es realmente vergonzoso. Siendo así, Y tuvo que pensar en algo que lo enfureció mucho. Y estas eran cosas antes de que Y cruzara al otro lado. De hecho, cuando Y viajó al mundo de los piratas, se sentía como una buena vida. Aunque hubo muchas dificultades. Pero en general está bien. Nada particularmente deprimente tampoco. No había nada que pudiera hacer que Y se llenara el pecho de ira. Excepto que es bastante desagradable ver a ese barba negra. No parece haber nada más allí. Siendo ese el caso, Y tuvo que recordar el hecho de que no viajó al mundo de los piratas. Después de todo, Y tuvo más problemas en ese momento. Fue accidentado en el camino. Hay muchas cosas que hacen que Y se enoje mucho. El problema, sin embargo, es que esas cosas tampoco son un 833 especial. Aunque se dijo que en ese momento se encontró con mucha infelicidad. Pero el problema es que hay muy pocas cosas que hacen que Y se enoje mucho cuando piensa en ellas. Porque hay algunas cosas por las que me enojé mucho en ese momento, pero no tengo ningún mal presentimiento cuando pienso en ello después del incidente. Por ejemplo, Y también se peleó con sus amigos. Cuando estábamos enamorados antes, incluso si la otra persona que
El amado estaba vivo y muerto, podría haber momentos en que los dos pelearan. Pero aunque estaba muy enojado en ese momento, no importa después del incidente. Entonces ella tiene que esforzarse mucho para recordar cosas que todavía lo enojan mucho cuando piensa en ellas ahora. Esto realmente no es fácil. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. El capítulo 640 es amable. En fin, ella no exagera al decir que el nuevo director se ha comportado con poca seriedad durante el tercer año de preparatoria. Serás muy duro contigo mismo de muchas maneras. Hay innumerables cosas. Por ejemplo, a toda la clase no le fue bien en los exámenes. Entonces, el director lo sacaba y le decía que lo reprendería a muerte. Por ejemplo, cuando sonaba la campana, toda la clase seguía charlando sobre 833 y hablando, y el director los veía, y entonces reprendía a ella. Lo más indignante es que ella le hiciera preguntas. Este director estaba en un estado muy superficial. Esa mirada significaba, comillas, ¿para qué me buscas? Ve con tu antiguo profesor. En fin, ella no entendía por qué, siendo profesor, podía ser tan cruel. Esto también lo dejaba particularmente perplejo. No entendía qué estaba pensando. De hecho, respetaba mucho a esos buenos profesores. Además, creía que en el equipo docente, el 99,999% de los buenos eran personas, pero no se podía garantizar que todos fueran excelentes. Al igual que el nuevo director era un tipo raro. Solo había charlado con su antiguo mentor y no lo había visto. Por eso, no esperaba usar los zapatos de tercer año de ella. En fin, si algo salía mal, se lo llevaría para desahogar su ira. En el fondo, ella sabía que no era alguien a quien odiar. Después de todo, ella ya era un hombre a punto de alcanzar la mayoría de edad. Casado en la antigüedad, ella ya tenía una profunda experiencia vital. Sabía qué clase de persona era. Ella entiende completamente que él no es el tipo de persona que es repugnante en absoluto. Ella no ofendió a nadie en toda la escuela. Sus padres tampoco se hicieron enemigos aquí. Entonces este maestro es porque esa cosa lo está apuntando. Además, antes de esto, la actitud del maestro hacia sí mismo seguía siendo amable. Después de todo, había pasado más de un mes desde el tercer año de secundaria en ese momento. Después de este incidente, la actitud del maestro hacia ella cambió por completo. Esto realmente hizo que ella se enojara mucho. De hecho, en ese momento, ella también tuvo un pensamiento, de lo contrario, ve con su nuevo director para explicarle. Por ejemplo, maestro, realmente no lo vi ese día. Primero, lo respeto mucho. Segundo, tampoco soy un tonto. Simplemente no lo vi. Sin embargo, no hablemos de si es apropiado hablar así, esta disculpa no es adecuada para hablar. Es solo que el personaje de ella nunca haría tal cosa. Ella no es ese tipo de persona. De hecho, es la actitud de cualquiera. O pareces débil, o eres una autoridad muy poderosa. Mientras seas digno de respeto, ella te tratará con respeto. Incluso ella, un mendigo en la calle, los trata con igualdad. Pero si ella cree que alguien no es digno de respeto, lo odiará con todo su corazón. Incluso si es una autoridad que puede presionarlo con fuerza, no cederá. En fin, ella es de esos que nunca creen en el mal. Así se veía antes de cruzar. Y después de cruzar al primer mundo pirata, ella también es de esos. Ella nunca creyó en el mal. Hay una terquedad indescriptible en sus huesos. Punto. El capítulo 641 es particularmente difícil. El profesor agarró el manillar de la bicicleta de ella y casi lo derriba. Luego lo reprendió con tanta energía. ¿Por qué se portaba tan mal? Ella lo explicó con mucha claridad. Me duele mucho el estómago. No tengo fuerzas para caminar, así que solo quiero salir tranquilamente en bicicleta por la puerta de la escuela. Y no hay ningún coche. De hecho, la razón de esa regla es que podrías chocar con la gente al salir en bicicleta por la puerta de la escuela. Pero el problema es que en ese momento, mientras la gente pueda ver, no hay 833 personas entrando y saliendo. En ese momento, solo estaba ella. Español porque esa escuela era rara en ese momento. La aprobación de los permisos es particularmente difícil. No quieres decir que el director firmará la carta y luego no pasará nada. También tienes que llamar a casa. En ese momento, los padres de ella no se comunicaron por alguna razón.
Cuando era casi la hora del autoestudio, se conectó el teléfono. Entonces Y buscó al director durante mucho tiempo. Finalmente, se menciona esta solicitud de permiso. Para cuando Y salió lentamente en su bicicleta, nadie entró ni salió. De hecho, durante el recreo antes del autoestudio por la noche, efectivamente había gente entrando y saliendo por la puerta de la escuela. Pero en ese momento, aparte de Y, un maestro y el anciano en la sala de guardia, realmente no había nadie más alrededor. Además, Y no iba rápido en absoluto. De hecho, una persona con una velocidad de caminata más rápida puede adelantar a Y. Y ya no podía más. Solo quería subirme a la bici y deslizarme lentamente. Como resultado, el profesor lo atrapó inesperadamente y lo reprendió sin parar. En ese momento, Y tenía muchas ganas de escupir saliva, pero por desgracia no fue posible. Solo pudo compensar la escena. Si de verdad hiciera algo así, estaría acabado. En fin, Y estaba muy furioso en ese momento. En ese momento, su rostro palideció de dolor y el sudor le corrió por las mejillas. Si el profesor lo mirara con seriedad, sabría que Y estaba en apuros. Como resultado, Y casi se cae de la bici con fuerza, y Y tampoco sufrió ninguna convulsión. No basta con explicar mi dolor de estómago con voz débil. De verdad que no puedo caminar. Al final, esto tampoco funcionó. Las reglas que el profesor enseñara eran reglas. Y también se sintió muy extraño en ese momento. Las reglas son las reglas, es cierto. Pero no es para tanto. De hecho, hay algunas reglas que realmente no se pueden cambiar. ¿Pero para qué molestarse en ese momento? Y no es el tipo de persona indisciplinada. De hecho, Y era muy honesto en ese momento. Incluso en clase, no hacía pequeños movimientos ni hablaba con la gente. Además, Y también insistió en que, al entrar a la escuela, se bajó de la bicicleta y caminó. Pero Y estaba muy enfermo ese día. Tenía la cara pálida. En ese momento, el director y el maestro que le dio la solicitud de permiso estaban aterrorizados. En cuanto a su compañero de mesa, sospechaba que Y estaba a punto de morir. En fin, ese era el caso en ese momento. A simple vista, se notaba que Y estaba gravemente enfermo. Al final, tuvo una conversación formal con Y. Es como el tipo de persona que usa a Y como desahogo. En ese momento, Y también estaba muy enojado. Punto. El capítulo 642 es muy vergonzoso. Sin embargo, aunque sea algo tan enfadado, no me siento mucho al pensarlo ahora. Durante todo el último año de secundaria, Y se enfrentó a muchas cosas desafortunadas. Y recordaba que hubo muchas cosas muy molestas en un periodo antes de su muerte. Pero muchas cosas, al pensarlo de nuevo, ya no me enfadan. Para que Y realmente se enfade al máximo, debe recordar esas cosas particularmente irritantes, cosas que ahora lo llenan de ira. Y en tercer año de secundaria, me encontré con una. De hecho, es muy injusto decir esto. Antes de que Y se graduara, cuando estaba en segundo año de secundaria, Y era el representante del profesor de química en la clase. Entonces, este profesor de química también es el profesor de Y. Español. El maestro se llevaba muy bien con todos los estudiantes en ese momento. Entonces, un día, Y se encontró con su antiguo director en el pasillo. Por supuesto, estaba muy feliz de ver a este viejo director Y. Se acercó a él y lo saludó muy cálidamente. Aunque no hasta el punto de llorar. Pero este es su antiguo maestro después de todo, Y también está muy feliz. Como su representante de asignatura antes, de hecho ha recibido muchos favores de este maestro. Por ejemplo, si Y tiene alguna pregunta que no entiende, el maestro le responderá con paciencia. Incluso le enseñó a Y algunas preguntas muy difíciles en su tiempo libre. Aunque este maestro es igual. Pero Y no pensó que tal favor fuera barato. Y definitivamente no ve el problema de esa manera. Por ejemplo, hay un buen anciano que es muy amable con todos. Entonces, cuando conoces a alguien, le das 1000 yuanes. Y si Y conociera a esa persona y aceptara su favor, entonces no pensaría que los 1000 yuanes son baratos. No pensaría que, ya que todos los tienen, debería dármelos. O un poco de gratitud. Y solo vería este asunto unilateralmente. Y solo piensa, tú y yo no nos conocemos y puedes darme tanto dinero, así que te agradezco mucho, por las flores.
Y es una persona que ve el problema de esta manera. Así que, por supuesto, está muy agradecido con ese maestro. Aunque Y ha viajado mucho, aún recuerdo su voz y su sonrisa. Ese día, Y se acercó a saludarlo con entusiasmo al encontrarse con él en el pasillo. Sin embargo, mientras charlaba con él, se encontró con su nuevo director. Y realmente no le prestó atención en ese momento. Y después de que el nuevo director se acercara, Y se dio cuenta de que pasaba junto a él. Esto también lo avergonzó mucho. Quise darme la vuelta y llamar al director. Pero, claro, ¿cómo se llama esto? Y en ese momento, el viejo maestro estaba preocupado por su propio aprendizaje. ¿Quieres abandonar a este viejo maestro de inmediato? Y luego volver a perseguir a tu nuevo director. Lo que Y pensó fue que algo andaba mal en ese momento. Entonces, la expresión de Y no cambió, solo siguió escuchando la preocupación del viejo maestro. Después de regresar a la clase, Y descubrió que la actitud del nuevo director hacia él había cambiado por completo. Capítulo 655. La competencia es feroz. Y se devanó los sesos e intentó recordar con todas sus fuerzas, y finalmente pensó en una cosa que lo enfureció más antes de cruzar. Este asunto realmente lo deprimió demasiado. Como resultado, Y ya lo había reprimido en lo más profundo de su corazón. De hecho, Y suele recordar las cosas que lo enfurecen. Parece ser algún tipo de muesca, y todavía está en un lugar visible. Y no es particularmente repulsivo. Porque Y siente que esto puede ser alguna experiencia en la vida. Pero ese incidente lo deprimió demasiado. Estuvo lleno de depresión durante aproximadamente un mes. Y en este mes, Y estuvo enfermo durante más de 10 días. Esto es demasiado vergonzoso para recordarlo. Así que Y lo enterró directamente en lo más profundo de su corazón. Y lo recordó con atención durante un buen rato, y finalmente recordó este asunto. Era una de las cosas que más lo enfurecía antes de cruzar al mundo de los piratas. Y no parece gran cosa. Pero solo Y entendía el sabor. Es como beber agua y saber si está fría o caliente. A Y le gusta mucho esta frase. Nadie podía imaginar cuánto le dolió este incidente. Exactamente lo deprimido que estaba. Y recordó qué fue lo que le ocurrió cuando apenas había entrado en la sociedad, durante su primer año, antes de cruzar. Pero hablar de este asunto es, sin duda, una larga historia. Ya dije que Y no tenía una buena vida antes de cruzar. Aunque no es tan miserable, se enfrenta a un problema que a mucha gente le resulta difícil de resolver, la pobreza. Y reprobó el examen de ingreso a la universidad, así que dijo que había ido a una universidad mediocre. Después de graduarme, entré en la alta sociedad, pero no encontré un trabajo especialmente cómodo. Ese sueldo probablemente me alcanzaba para el bolsillo. En cuanto a intentar ahorrar para comprar una casa y un coche, parece una fantasía. Así que Y lo buscaba desesperadamente en ese momento. ¿Había algún trabajo extra que me permitiera ganar algo de dinero? En ese momento, Y sabía muy bien que no encontraría un buen trabajo con su apariencia. En cuanto a querer hacer negocios o algo así, es aún más una fantasía. Aunque Y había estado imaginando que antes de entrar en la alta sociedad, tal vez podría hacer una fortuna. Puedes hacer negocios y ser un gran jefe. Pero entonces Y se dio cuenta de que eran solo fantasías infantiles. Es muy difícil hacer estas cosas. Sobre todo porque Y no tiene talento para los negocios. Así que, en ese caso, Y pensó en ser pragmático. Haz el trabajo tú mismo primero. Luego encuentra a alguien. Trabajos secundarios que hacer. En ese momento, Y pensó que era un estudiante de posgrado después de todo, y su inglés no era malo. Entonces, ¿está bien ser traductor para otros? Pero Y descubrió que la competencia para este trabajo es muy feroz después de buscar en Internet. No puedo competir con otros con mi nivel de inglés. Así que Y lo intentó y se rindió. Luego Y pensó en conseguir otro trabajo después del trabajo. Pero el problema fue que Y tampoco encontró nada adecuado. En ese momento, no era como el año anterior a Y cruzar, había todo tipo de chicos de comida para llevar grandes plataformas conduciendo en su nombre. Si los tiempos hubieran sido más desarrollados en ese momento, Y podría haber ido directamente a la plataforma para recibir órdenes de ser chofer. El capítulo 644 transcurre con relativa fluidez.
De esta manera, después de que Y reflexionara sobre el asunto de principio a fin, observó el nivel de ira sobre su cabeza y descubrió que aún no había alcanzado su máximo. Aunque ahora está muy cerca de alcanzar su capacidad máxima, parece que son unos 2 milímetros. Pero el problema es que, al recordar algo tan enfadado, falle. Esto realmente lo puso muy ansioso. Y no supo qué hacer por un momento. Porque Y recordó que las vacaciones de verano después de graduarse de la preparatoria fueron relativamente felices antes de que él pasara. No hay nada de qué enojarse. Entonces, toda la universidad debería estar bien. Los años posteriores a mi incorporación al trabajo transcurrieron con relativa fluidez a los 12 años. Aunque hay muchas cosas enojadas en ello, nada pareció impresionar profundamente a Y. El que lo enfureció especialmente al recordarlo. Esto no parece ser mucho. Así que Y también estaba ansioso. Ahora que el éxito es inminente, no hay que rendirse. ¿Quién pervirtió tanto el diseño de niveles de esta kata? Y realmente tenía que seguir las reglas del juego. Era hora de trabajar duro, no podía relajarse. Así que tuvo que pensarlo rápido. Después de todo, la ira que había surgido cuando discutieron con Nami se había calmado al cabo de un tiempo. Así que ahora tiene que aprovechar la oportunidad. Si dices que te quedaste atónito así, me temo que tus esfuerzos anteriores tendrán que ir en contra. Esto realmente puso a Y muy ansioso. Pero no hay manera. Ahora tiene que pensarlo bien, ¿qué más lo enfurece? Y se esforzó por recordar, y finalmente pensó en algo muy escandaloso que le sucedió cuando era un estudiante de primer año en la universidad antes de pasar. Y ahora piensa en este asunto, y también se siente muy infeliz. En realidad, esto es un poco de una historia. Eso tiene que comenzar con la situación económica cuando Y fue a la universidad antes de viajar al mundo de los piratas. Y era realmente pobre en ese momento. De hecho, antes de que Y cruzara, en términos generales, la vida no era particularmente tranquila. En primer lugar, siempre ha sido muy pobre. Y recordó que las condiciones en casa eran muy buenas cuando era joven. Más tarde, surgieron algunos problemas debido al trabajo de sus padres. Así que los días comenzaron a alargarse de nuevo. Por un tiempo, la madre de Y no trabajó. Solo su padre mantenía a la familia. Además, su padre aún recibía un salario exiguo de 833 libras, y de hecho era muy pobre. Y naturalmente era así cuando Y estaba en la universidad. En ese momento, aunque los gastos de manutención de Y no eran particularmente bajos, le alcanzaba para comer o tener algunas actividades de entretenimiento muy pequeñas y de baja frecuencia. Pero en una metrópolis tan bulliciosa, Y todavía se sentía muy incómodo. Y cuando llegó a esa universidad, Y se dio cuenta de que algunas personas eran realmente demasiado ricas. Por no hablar de otros, solo digamos que uno de los compañeros de cuarto de Y tenía minas en casa. Después de llegar a este dormitorio, la persona fue directamente a la ciudad de las computadoras para comprar una computadora de alta gama. Punto. Capítulo 645, mucho problema. En fin, según lo que dijo el compañero de piso de Y, ¿qué accesorios son mejores para cada accesorio? Mientras consigas la mejor combinación, el dinero no es un problema. En aquel entonces, Y también era un experto en hardware. Se descubrió que la ciudad de la computación debería haber estafado a su compañero de piso por unos 3.000 yuanes. Porque la computadora completa costaba casi 20.000 yuanes. Y eso sin contar monitores ni periféricos. La humedad es realmente muy alta. Y también le recordó vagamente a su compañero de piso que la gente de la ciudad de la computación es un poco oscura. Pero a este compañero de piso no le importó y dijo que era demasiado problemático comprar estas cosas por internet. Resulta que este tipo tampoco se dedicaba a ese tipo de acoso. Porque estos accesorios no le suponen ningún problema. Y el montaje es muy bueno. Además, el ajuste entre los componentes es impecable. Lleva usando esta computadora varias veces y sigue sin haber retrasos. Realmente vale la pena. De hecho, en aquel entonces, se ensamblaron componentes que no encajaban. No se puede decir con exactitud. En resumen, hay una especie de sensación metafísica. Pero la computadora del compañero de piso de Y funcionaba a la perfección. En resumen, Y nunca había visto una computadora tan potente. Otro compañero de piso exagera aún más. Generalmente, los padres de los estudiantes pagan los gastos de manutención a sus tarjetas bancarias a principios de mes.
Pero los gastos de manutención de este tipo se pagan directamente anualmente, unos 200.000 yuanes al año. En aquel entonces, los gastos mensuales eran de solo 500 yuanes. Así que Y se sentía muy deprimido. En aquella época extremadamente próspera. En la metrópolis, Y se sentía fuera de lugar. Era tan pobre. Así que, en ese caso, también quería ganar dinero. Y al hablar de la experiencia de ganar dinero, Y se enfureció. Este incidente realmente le hizo comprender algunos sentimientos humanos. Vio algunas de las cosas más oscuras de este mundo. Y no sabía cómo describirlo. En resumen, cosas sucias. En ese momento, Y estaba realmente furioso. Porque en ese entonces, yo todavía era un estudiante universitario serio, varias veces. Así que es imposible tener trabajos a tiempo parcial. Solo buscaba trabajos a tiempo parcial. Y no quería ir a un lugar como KFC. Porque el trabajo es demasiado intenso y, por lo general, son principalmente chicas. Pero hay muchos lugares donde se puede trabajar a tiempo parcial, no necesariamente en un lugar como KFC. Aunque dicen que este es el lugar más fácil para solicitar empleo. Y recordó que el primer trabajo a tiempo parcial que encontró fue en un lugar como una biblioteca. De todos modos, ha pasado demasiado tiempo, Y no puede recordar qué tipo de lugar es, buen dinero, pero Y estaba enojado en ese momento, pero lo recordaba claramente. De todos modos, había acordado con Y en ese momento, y eran como 15 yuanes la hora. Y no recordaba muy claramente la amargura en ese momento. Entonces, después de trabajar durante una mañana, al mediodía, vi a alguien como su gerente, Y dio un paso adelante y preguntó. Averigua cuál es tu salario. De todos modos, Y ya era un estudiante de primer año en ese momento. Punto. Capítulo 646, relativamente humilde. Esta cortesía básica debe entenderse. Y era relativamente humilde en ese momento. Capitán, después de cruzar, quizás necesite usar aquí en algún momento. Es imprescindible. Pero en general, Y es relativamente humilde. Era aún más así antes de cruzar al mundo pirata. Su actitud es absolutamente correcta. Y no es un bastardo feo con llagas por todo el cuerpo. Realmente no hay razón para ser molesto. Como resultado, cuando Y fue a preguntarle al gerente, este se mostró directamente hosco. O como si hubiera dado en el clavo. En ese momento, después de que Y terminara de hacer su propia pregunta, vi que la gerente, de unos 50 años, lo miró de arriba a abajo con disgusto. Luego dijo con ese tono realmente yin y yang, oh, esta pregunta es demasiado profesional, no puedo explicarla con claridad, debería preguntarle a alguien más. En fin, ese tono hizo que la gente pensara que Y era codicioso de dinero. Como si Y intentara aprovecharse de los demás. Y no pudo describir ese tono. En fin, estaba lleno de malicia, como si quisiera quitarles el dinero a cambio de nada. En resumen, Y ya era un adulto en ese entonces, y era imposible no conocer a Olay. ¿Cómo pudo Y no percibir ese tono tan obvio? En fin, Y dijo que siempre había sido humilde, pero que en realidad quería regañar a la gente, así que debía ser muy brusco. Pero el problema era que Y no podía decir ni una palabra en ese momento. Estaba completamente aturdido. Y se esforzaba por recordar dónde estaba molestando a la gente. Era descuidado, poco higiénico, o particularmente feo. O era perezoso en el trabajo. O era que, al hablar del salario, ¿intentabas pedir dinero? Y lo pensó, pero no pensó en lo que le pasaba. Si ese es el caso, entonces es obvio que a los demás no les agradaban. Obviamente, estaba intimidando a un estudiante universitario como Y que acababa de comenzar a trabajar a tiempo parcial en la sociedad. En ese momento, Y sintió que un adulto que no tenía dinero ni poder en la sociedad podría tener que enfrentar algo. Todavía soy un estudiante universitario, ¿qué pasa con los demás? De hecho, Y no puede decir que el mundo sea así. Es imposible que Y llegue a tal conclusión. Después de todo, hay más gente buena. Pero no se puede negar que hay gente mala en este mundo. Y nunca se trata de uno o dos. Este tipo simplemente se fijaba en la mala apariencia de Y cuando recién iba a la universidad, y luego intimidaba a la gente. Es una verdad muy simple. Después de todo, ¿qué niño rico haría algo así de trabajar y estudiar?
De hecho, existe la posibilidad de que los hijos de familias ricas salgan a hacer este tipo de cosas y experimenten la vida. Pero esto básicamente solo existe en los libros. Hasta ahora, ella nunca ha visto a un estudiante así. Al mismo tiempo, nunca he oído que alguien haya visto algo tan real conmigo. Así que, si ese es el caso, ella entiende lo que pasa. Este tipo ha dado en el clavo. De hecho, originalmente se dijo que sería bueno durante un mes. Venía por la mañana y por la tarde los sábados y domingos. Normalmente iba por la noche. De esta manera, ella también puede ganar algo de dinero al mes. Al menos debe ser mucho más que sus propios gastos de manutención. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 647, y este trabajo es bastante práctico para ella. Pero por eso, ella no quería quedarse ni un minuto. No es que ella fuera tan ingenuo y desapacible. Al contrario, ella vio a través de esta profunda fealdad. Así que no quiero hacer nada aquí. En cuanto al salario de esa mañana, ella ni siquiera lo pidió. De hecho, esa mujer de 50 años había logrado su objetivo. Cuando ella le preguntó al principio, su tono estaba lleno de sarcasmo. Era como decir que ella estaba mendigando. Así que ella no quería ese salario directamente. Ella también se enojó mucho al recordarlo. Aunque ella había viajado durante mucho tiempo, este incidente le dejó una huella imborrable. Ella no entendía cómo un estudiante universitario de medio tiempo lo había conquistado. Sabía que aún había gente más amable en este mundo. Pero el problema es que hay gente tan amargada y malvada. En aquel entonces, ella era un estudiante universitario serio y tenía un trabajo de medio tiempo. Así que, si este es el caso, es fácil imaginar cómo se verían intimidados otros por este tipo de persona. De hecho, ¿no merece respeto un estudiante de trabajo y estudio como ella? ¿O no necesitas respeto? Solo tienes que tratar a un estudiante de trabajo y estudio como a una persona normal. No tienes que dar nada extra. Simplemente no hablen mal de los demás, el yin y el yang son suficientes. Sin embargo, algunas personas son realmente malvadas hasta este punto. Es realmente difícil de entender. Siendo honesto, esto no significa que ella tenga nada malo. Me temo que sería difícil para cualquiera quedarse allí después de sentirse irritado por un yin y un yang así. Ella se enoja mucho al pensar en esto. Sal y encuentra algo que hacer, pero puedes encontrarte con un problema así. ¿Quién podría haber imaginado esto? Esto es realmente algo difícil de imaginar. Realmente se siente muy escandaloso. De todos modos, aunque ha pasado tanto tiempo, ella todavía recuerda la apariencia de la gerente, para Flores. De hecho, ella realmente no es el tipo de arpía que se ve feroz y feroz. Esto se ve bastante bien. Pero no esperaba que fuera así. Esto realmente sorprendió a ella. Una vez más, ella no esperaba que la situación fuera así sin importar qué. Sal y haz cosas con alegría, pero conocí a un tipo así, cero es puramente una cuestión de conocer gente. Ella entiende que no tiene nada que odiar en absoluto. Si ese es el caso, tratarte así es completamente intimidar a los demás. Se trata de ver a la gente comer platos. De esta manera, después de que ella terminó de recordar todo el asunto, se dio cuenta de que su barra de ira aún estaba un poco lejos de llenarse. Esto realmente hizo que ella se sintiera un poco impotente. No sé qué es exactamente esto. ¿Cómo pude haberme encontrado con algo así? Pero ella vio que todavía quedaba un poco para alcanzar la marca completa. Solo puedo seguir recordando algunas cosas muy desagradables. ¿Quién dejó pasar esto? La condición es así. Punto. Capítulo 648. Ella no tenía nada más que hacer. En fin, sentía que debía tener otro enemigo. O un grupo de enemigos, estos tipos tras bambalinas. Era como si lo hubieran atrapado para participar en una cacería. Realmente se siente así. Aunque hay algunas diferencias. Pero, en esencia, esto es el mismo 850 desde el punto de vista de ella. Ella recordaba haber visto películas similares antes de cruzar al otro mundo. Por ejemplo, arrestar a un grupo de personas y encerrarlos en un lugar. Luego, dejar que cometan canibalismo o decir que cazan en secreto. Ella seguía viendo mucho este tipo de películas. Y ahora, con la aparición de Nami y yo, parece que realmente ha entrado en esa escena. Esto lo deprimió.
Si se dice que esta vez realmente puede hacerse más fuerte, no solo buscará venganza por el hombre misterioso del primer mundo pirata, sino también por los Pandaren del segundo. También encontrará a estas personas tras bambalinas. Y sintió que esto era lo que tenía que hacer. Porque estos tipos eran realmente demasiado. Y debía darles algo de color para que vieran. Pero es demasiado pronto para decirlo. Primero, piense en cómo salir de este lugar. Esto es lo más importante. Ahora debe seguir las reglas del juego. Aparte de eso, no hay otra opción. Solo puede escribir esta experiencia. Luego, esperar la oportunidad de duplicar directamente el retorno. De esta manera, comenzó a recordar las cosas muy enojadas que había sucedido antes. Pero esta vez, realmente no le costó mucho esfuerzo. Porque la inspiración está ahí. Eso es lo que se siente al ver a la gente salir adelante. Antes de se había encontrado con una situación similar muchas veces. Como dije antes, no vivió una vida rica hasta que pasó por esto, especialmente cuando era muy pobre. Así que inevitablemente se encontrará con una situación así. Recordó que, durante su primer año de universidad, conoció a alguien que preparó un plato. Esta vez, también estaba muy enojado. No esperaba encontrarse con una situación así. En fin, también entiende que el mundo entero sigue siendo muy bueno. Pero sí que hay un grupo de gente muy grosera aquí. Son estas personas las que causan daño a los demás a propósito. Esto realmente enfurece. Eso fue cuando el primer año de estaba a punto de terminar. Lo que sucedió en ese momento también lo hizo dudar de su vida. Recordó que prácticamente había gastado todo su dinero sin querer. Quedan unos 6 días para que termine el mes. Se ha quedado sin municiones y comida. Normalmente, cuando sucede algo así, lo manejará solo. Aunque no frota las comidas de otras personas. Pero puede manejarlo él mismo. Por ejemplo, comprar algunos bollos para comer, etc. 2.4 Todo esto es posible. Puedes vivir comiendo 2 bollos al vapor al día. Pero esa vez, accidentalmente se perdió con su madre. ¿Cómo pudo mi madre escuchar esto? Hay algunas personas que no sienten pena por sus hijos. Así que fui a pagarle a en ese momento. Se sintió muy incómodo en ese momento. Porque parece que no hay transferencia en línea en ese momento. Punto. El capítulo 649 sigue siendo muy claro. Parece que acaba de salir algo así como un escudo aún no se ha popularizado del todo. Y la madre de no sabría cómo usarlo ni aunque lo tuviera. Ya no es muy cómodo usar varias aplicaciones. En aquel entonces, por lo general, para pagar los gastos de manutención de los niños, había que ir al banco. No quería atormentar a su madre. Además, no quería pedirle dinero extra a la familia, después de todo, no eran ricos. Los gastos de manutención de 500 yuanes al mes ya son bastante elevados. Así que, en ese caso, no quería pedir más 12. Además, tengo que dejar que mi madre vaya al banco, que está lejos. Ella estaba muy triste. Ya era invierno. Pero no había forma de saber quién lo había hecho decir algo sin querer. Después de que su madre llamara para avisarle que el dinero había llegado, ella fue directamente al banco. Aunque había viajado mucho, todavía lo recordaba con claridad. En ese momento, ella se disponía a retirar dinero en la máquina de autoservicio al llegar al banco. Casualmente, había una mujer vestida con mucho lujo. Ella esperó unos minutos en la parte de atrás, y cuando la mujer terminó de retirar el dinero, ella se acercó. Sin embargo, ella se adelantó y descubrió que no le habían sacado la tarjeta. En fin, perder la tarjeta bancaria es un verdadero problema. Así que ella la sacó rápidamente y regresó con la mujer elegantemente vestida. Pero lo que le extrañó mucho fue que la mujer desapareció en cuanto se dio la vuelta. No sabía a dónde ir. Ella miró a su alrededor y gritó 2 veces con la tarjeta en la mano. Como resultado, no encontraron a nadie. En ese momento, ella se dio cuenta de lo sucedido y fue directo al banco. Pensó que bastaría con entregarle la tarjeta al administrador. Si dejaban que la máquina se la tragara, tendrían que desmontarla, lo cual sería un verdadero problema. Ella pensó que no había nada malo en hacerlo. Como resultado, lo que ella nunca imaginó fue que el gerente del banco tenía una expresión de disgusto en el rostro, como si ella le hubiera causado muchos problemas. Era cierto que la ropa de ella estaba bastante raída en ese momento.
Aunque YY es muy temperamental, como depende la gente de la ropa, los caballos y las sillas de montar, YY vestía ropa de puestos callejeros. Y en ese momento, la camiseta informal estaba un poco blanquecina después del lavado. Por lo tanto, fue directamente despreciada por los demás. YY no puede entenderlo todavía. ¿Estoy haciendo una buena acción? ¿Cómo puede llegar a ser así? Aunque no es nada especial. Es solo una cuestión de trabajo manual. Pero YY sintió que esto era algo bueno de todos modos. Incluso Liu Bei dijo que no debería ser bueno en las cosas pequeñas. 850 Este asunto YY piensa que lo que hace está bien. Es algo bueno. Pero lo que YY nunca esperó fue que se había encontrado con tal tipo de trato. El gerente del banco en ese momento miró a YY como si estuviera mirando a un hombre sin hogar. Como si YY insultara su identidad después de entrar al banco. Parece que YY le entregó esta tarjeta, lo que parece haberle causado muchos problemas. Esto también hizo que YY sospechara mucho de la vida en ese momento. No estoy seguro de qué es exactamente esto. Aunque YY lo entendió en ese momento, hay muy pocas personas en este mundo a las que les guste ver a la gente sirviendo platos. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.